Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Esto es Consenso. Estamos en vivo en la pantalla de TV hasta las 13 horas con toda la información en la Cámara de Diputados. Es un día también para seguir de cerca el devenir político en general, porque hoy asume el nuevo jefe de gabinete que también va a adoptar o incorporar dentro de sus responsabilidades al Ministerio del Interior. Así que en un ratito también vamos a estar contándoles todos los detalles. Hacemos los títulos de esta hora. Hay agenda parlamentaria para compartir. Presentamos el equipo y más temas para actualizar, por supuesto, en esta hora de noticias. Hoy asume Diego Santilli. El presidente de la Nación, Javier Milei, le va a tomar la jura al flamante jefe de gabinete. Eso va a ser a las 17:30 en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Agenda del Poder Ejecutivo. Proyectos que quedaron pendientes van a ser tratados en ambas cámaras en este segundo semestre. Y presentaron el proyecto de la ley Joaquín. Esto es impulsado por la familia de Joaquín Gatto. Busca prevenir accidentes en espacios deportivos y obliga a adoptar medidas de seguridad. De esto nos habla en un ratito Coti. Bienvenida, de hecho, Coti. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Melito? ¿Bien? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, me alegro. Vamos a estar hablando sobre estas leyes que llevan el nombre en primera persona de algunos casos que lamentablemente son casos que tienen que ser emblemáticos para que algo cambie, ¿no? Efectivamente, sí. Es un proyecto que además se va a tratar hoy en la comisión que empieza justo después de que nosotras terminamos el programa. Es la de deportes. Sí. Dale, en un ratito vamos a contarle sobre quién fue Joaquín Gatto y qué motiva que se debata a partir de hoy en la Comisión de Deportes. ¿Cómo anda, Jessy? Bienvenida. ¿Todo bien? Bien, ¿y tú? Bien, muy bien. ¿Con qué temas? Y vamos a repasar la agenda del Poder Ejecutivo porque hay varios proyectos pendientes de tratamiento, especialmente en el Senado hay un embudo ahí que, bueno, estamos esperando algunas convocatorias. Sí, definiciones, ¿no? De lo que va a ser, supongo, la nueva gestión de Santilli, que también un poco tiene como propósito, me parece, reactivar la agenda esta que bien decís vos, que quedó un poco como empastada o a la expectativa de lo que pasaba con el tema Dorni. Ahora me parece que hay sí o sí un punto de partida nuevo que tiene por objetivo, bueno, agilizar sobre todo reformas. Sí, así es. Hay varias iniciativas que tiene el Poder Ejecutivo dando vueltas, algunas con media sanción, otras que tienen que comenzar su tratamiento, pero efectivamente ahora tiene el oficialismo más allanado el terreno del Congreso, que venía un poco trabado por todo el caso de Adorni. De hecho, las comisiones que iban a tratar, interpelaciones, mociones de censura, la posibilidad de mociones de censura para este martes, hoy, en asuntos constitucionales, por supuesto, fueran suspendidas con la noticia que tuvimos durante el fin de semana. Bien, ahí está dando su conferencia de prensa el flamante vocero presidencial, Adrián Rabier, que hoy inaugura esta rueda de prensa. Empezó hace un ratito nada más, alrededor de las 11 de la mañana. Ya había tenido un primer contacto donde se había presentado, había contado un poco sobre su recorrido y su formación. Nosotros lo conocemos un poquito más porque sale de esta Cámara de Diputados recientemente por la provincia de La Pampa y ahora está en su carácter de vocero presidencial. También me parece que mostrando una impronta distinta, ¿no? Con otro estilo. Que bueno, que de nuevo me parece que se estaba esforzando el gobierno del presidente Javier Milei en de alguna manera a ver si se puede reparar algo de lo que fue el último tramo del paso de Manuel Adorni por el Poder Ejecutivo. Sí, y ahí, bueno, no venía cumpliendo mucho quizás su rol, ¿no? Como jefe de gabinete, Manuel Adorni, justamente por todas las dificultades del caso, las novedades que salían de la causa judicial que sigue su trámite, por supuesto, y bueno, quiere hacer una especie de refresh, digamos, ¿no? El Poder Ejecutivo. Sí, se nota esa intención. Claro, y además, bueno, son las dos nuevas caras del Poder Ejecutivo salen de la Cámara de Diputados, tanto el caso, bueno, Diego Santilli primero se fue al Senado. Claro, no, al Ministerio de Interior, sí, y ahora, bueno, va a ir a Jefatura de Gabinete, absorbiendo, como vos decías, Meli, también las funciones del Ministerio de Interior, pero bueno, dos cargos nuevos que son dos personas que han salido de esta Cámara de Diputados. Vemos también que hay un cambio de imagen del fondo, ¿no?
de donde está dando la conferencia Ravier. Parte claro, de esta la nueva... apuesta. Claro, exactamente. Parte de esta nueva etapa, de esta búsqueda del gobierno de poder dar vuelta a la página después de lo que fue el derrotero de Manuel Adorni durante el último tiempo, con una intención también de poder replicar esto en el Congreso de la Nación, con una reunión entre Karina Milei y los diputados y senadores de La Libertad Avanza mañana a la mañana, a la que también se suma Javier Milei, algo que no estaba previsto inicialmente, pero que, bueno, también le da un poco más de fuerza a este encuentro, del que va a participar Patricia Bullrich, que la semana pasada, por ejemplo, no estuvo en las reuniones que se hicieron entre senadores y el ex jefe de gabinete Manuel Adorni. Sí, de hecho no solamente que va a estar presente, sino también que fue una de las primeras en saludar o en reconocer la designación de Santilli, incluso diciéndole Colo, con lo cual me parece que muestra ahí cierto alivio, si se quiere, para lo que a ella le tocaba dentro de la Cámara de Senadores, que un poco tiene que ver con... intentar en ese contexto de dificultad política seguir impulsando temas que para el Poder Ejecutivo eran muy importantes, como la inviolabilidad de la propiedad privada, como Superrigi, como tantas otras reformas que se venían, porque ahora hay que ver qué es lo que pasa con la reforma política, entre otras, y al mismo tiempo ver qué capacidad tiene este Diego Santilli, que atraviesa una trayectoria que sale del PRO, que también venía dentro de la gestión del Poder Ejecutivo, pero que ahora tiene que marcar también, me parece, un giro respecto de lo que venía sucediendo en las negociaciones con los gobernadores, en la participación con en las discusiones, en las mesas de discusión con las provincias, con las necesidades de cada uno de los bloques según la pertenencia geográfica. Bueno, es bastante desafiante el rol que tiene por delante. Mira, Meli, sí. Hoy, 5:30 de la tarde, sí, a la jura de Diego Santilli como jefe de gabinete van a asistir Raúl Jalil, Leandro Esdero, Juan Pablo Valdés, Carlos Adir, Alfredo Cornejo, Rolo Figueroa, Alberto Beretilnec, Marcelo Rego, Claudio Vidal, Osvaldo Jaldo, Rogerio Frigerio, Gustavo Sáenz, Jorge Macri y Martín Yarlora. Bueno, larga la lista. Amplia representación. Sí, larga la lista de los gobernadores y jefe de gobierno que van a asistir hoy a la jura de Santilli. Que incluso me parece que esa presencia en esta jura, de alguna manera, medio como por el costado, pero de alguna manera también es respaldar la gestión que él venía llevando adelante como ministro del Interior. Porque si eso no hubiera sido destacable, tampoco le estarían brindando un apoyo en este momento en esta jura. También va a haber un momento de transición. Hay una reunión que está prevista entre el nuevo jefe de gabinete y el saliente jefe de gabinete. Tienen que reunirse los dos. Bueno, tienen no, pero es un buen uso y costumbre que el saliente y el entrante se junten junto con los responsables técnicos de algunas áreas específicas para poder acomodar un poco esa transición. Sobre todo porque queda pendiente y está pendiente el informe de gestión que dé sí, claro, el jefe de gabinete, que es algo que tenía que suceder el jueves y obviamente por todo lo que pasó el 2 de julio en realidad, que bueno, entre tantas idas y vueltas, el jueves que viene. El jueves de esta semana sí, es 2 claro, de julio. De esta semana. Exactamente, mañana cambiamos de mes. Ay, bueno, mañana chicos, es uno, el jueves tenía que venir Manuel Adorni y por sí, eso también se produce el sábado esta decisión. A ver, no es por eso, hay versiones periodísticas que indican que lo que termina motivando, o sea, ya se sabía que se estaba buscando la salida del jefe de gabinete, pero dependía de algunas cuestiones, entre ellas, bueno, de alguien que pudiera ser su reemplazante, ¿no? Porque para que se pudiese dar lugar a la salida tenía que ya estar definido ese lugar. Me acuerdo mucho cuando fue una tarde-noche que termina dando a Sergio Massa como el reemplazante del ministro de Economía, que también se venía sabiendo que salía, pero lo que no aparecía era alguien que quisiera tomar esa responsabilidad, lo que para entonces se lo llamaba el fierro caliente. ¿Quién quería ir al fierro caliente? Bueno, termina después de una reunión larga, que tiene en ese momento quien era el presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? Termina teniendo una reunión larga y termina aceptando o acomodando su continuidad a cargo de la cartera de Economía. Acá fue algo que
venía anteriormente conversado y se hablaba de Diego Santilli como una de las opciones, era la que más resonaba, pero evidentemente hasta que eso no estuviese confirmado no se iba a producir la salida del jefe de gabinete. También otras versiones periodísticas hablan de cómo venía avanzando la investigación judicial y qué es lo que venía arrojando y cómo una persona que ya generó daño en la conversación pública y generó daño político, o sea, lastimó al Poder Ejecutivo, pero no lo estaban liberando, bueno, evidentemente estaban a la espera de cómo performaba la investigación judicial, ¿no? Y algo también ahí, bueno, se dio como para que se pudiera dar este reemplazo. Sí, y déjame decirte algo, Meli, sobre la importancia de todos los gobernadores que mencionaba Coti, que van a estar presentes en la jura, porque eso tiene mucho impacto en la negociación en el Congreso, donde juega un rol muy importante el debate o el vínculo con los gobernadores, que son los que le permiten al gobierno poder sacar las leyes en última instancia, porque son los votos que necesita para aprobar cualquier legislación, y de alguna manera es como un poco lo contrario a lo que venía sucediendo con Adorni, que muchos ya venían manifestando que había perdido la confianza del Congreso, que no creían en su palabra. Bueno, esto es mostrar como totalmente lo opuesto a esa situación que venía ocurriendo. Sí, totalmente. Y también con la asunción de Diego Santilli como el ministro del Interior y el jefe de gabinete, a su vez también hay dos designaciones que son los vicejefes, ¿no? Que para cada una de esas carteras, un poco con un esquema parecido al que manejaba el exministro Guillermo Franco. Se busca un poco replicar ese esquema. Bueno, todo esto va a suceder en un rato más, en la tarde de hoy, así que vamos a estar contándoles más detalles en cuanto los vayamos conociendo. Todo el arco político en realidad se expresó positivamente en este punto, hasta incluso desde la provincia de Buenos Aires. Algunas personas ya, la verdad es que lo ven con un poquito más de entusiasmo, la designación de Santilli respecto de lo que venía haciendo la gestión de Manuel Adorni. Bueno, vamos a hablar, si les parece bien, de esta ley que lleva un nombre propio. Nosotros cada vez que les contamos acerca de los nombres propios que llegan a los despachos, a los despachos de los diputados y luego llegan a los anexos para ser discutidos en comisiones, sabemos que detrás de eso está la lucha de algún familiar que entiende que lo que le pasó es tremendamente doloroso, pero además evitable, porque en general tiene que ver con esto. Esas luchas en primera persona que recorren pasillos de tribunales y que un día dicen, está bien, con todo este dolor hay que hacer que algo cambie, que esta muerte, entre comillas lo que voy a decir, haya servido para algo. Digo muerte porque mayormente las leyes que llevan nombres propios o que luego las conocemos popularmente con nombres propios son mayormente de personas que ya no están y que han dejado ese capital, ese activo en los familiares, que la intención de transformar ese dolor en acción, y esa acción muchas veces tiene que ver con que algo empiece a ser distinto, algo que si hubiera existido en otro momento tal vez se hubiera podido rescatar la vida de esa persona. Tal vez es el caso de esta historia, Coti. Sí, Meli, bueno, vamos a hablar de la Ley Joaquín. Vos adelantabas algo al comienzo y con toda esta introducción que haces respecto de estas leyes que generalmente conocemos con nombre y apellido. La traemos porque además empieza su debate en comisión. Decíamos que hoy a la 1 del mediodía se reúne la Comisión de Deportes, y además de evaluar distintos proyectos de declaración, de resolución vinculados a la temática deportiva, una comisión que preside el diputado Jorge Chica de Unión por la Patria, se va a tratar el proyecto de Luciana Potenza, conocido como Ley Joaquín. ¿Qué es lo que busca este proyecto? Bueno, básicamente prevenir accidentes en espacios deportivos. La idea lo que propone este proyecto es que se apliquen distintas medidas de seguridad en distintos entornos, como clubes, como escuelas, como campamentos, como plazas, como cualquier espacio recreativo donde los chicos y las chicas se encuentren con posibilidades de practicar algún deporte, bueno, que se apliquen medidas de seguridad, y esto, la idea sería poder implementarlo tanto en ámbitos públicos como ámbitos privados.
¿Qué medidas se establece para poder adaptar estas medidas de seguridad a estos espacios? Bueno, cosas muy puntuales. Por ejemplo, los arcos tienen que estar fijos o anclados al suelo. Ahora les vamos a contar la historia de Joaquín y por qué hay esta especificidad respecto de las medidas de seguridad. Tiene que haber también, por ejemplo, contrapesos en los aros de básquet, que son móviles. También se ordena que los arcos puedan ser removibles, que se puedan poner y sacar. Que haya también protectores en todos los postes y las columnas de estos espacios. Y que haya juegos infantiles de más de 20 kilos, también para proveer algo de seguridad, de certeza, si un chico o una chica se va a sentar o apoyar sobre cualquier tipo de juego que tenga un peso considerable. Estos son algunos de los puntos que se incluyen en el proyecto de Luciana Potenza y que en el caso de que no se cumplan, la idea es que haya controles y sanciones. Lo que proponen es que haya inspecciones de profesionales matriculados para poder evaluar que todas las medidas de seguridad estén debidamente implementadas en estos espacios públicos y privados. También que se emita un certificado de aptitud para saber que ese espacio está debidamente controlado, que tiene las medidas de seguridad que se requieren para esa actividad deportiva. Cualquier institución tiene que contar con ese certificado y obviamente tenerlo exhibido, como suele pasar, no sé, con los locales comerciales que tienen los papeles pegados de las inscripciones al arca. Además, bueno, tienen que exhibir ese certificado para que también la población pueda acceder a ellos de manera sencilla y accesible, valga la redundancia. También tiene que las aseguradoras tienen que verificar el cumplimiento de estas normas y de la existencia de este certificado, y quienes incumplan estas medidas o no hagan lugar a estos controles, bueno, obviamente pagarían multas, ¿no? Lógicamente. Bueno, ahora vamos a la historia. ¿Por qué se impulsa esta ley? ¿Por qué lleva un nombre propio? En este caso, el nombre de Joaquín Stefano Gatto, que tenía 12 años y que falleció a partir de que se le cayó un arco de fútbol encima. Por eso, cuando recién mencionábamos algunas de las medidas específicas, se hablaba puntualmente de que los arcos de fútbol tengan un ancla al suelo, que estén bien fijados a partir de, obviamente, lo que le sucedió a Joaquín y a toda su familia, porque el arco no estaba fijado al suelo y obviamente que su familia es la que impulsa este proyecto, como bien decía Meli, después de que suceden estas tragedias, hay quienes buscan reparar de aquí en adelante y que al menos no le suceda a otro chico más. 12 años tenía, ¿no? Acordate lo que pasó con la chiquita a la que se le cayó en la zona que hoy se conoce como la Plaza de los Arcos, en Palermo, que se le cayó el monumento en la cabeza, que estaba jugando, que tenía 3 años y que, digamos, por una fatalidad y una negligencia también, porque nadie había controlado que esa estructura estuviese lo suficientemente bien soldada o amurada. Bueno, son esas tragedias que nos hacen repensar respecto de aquellos espacios que se suponen tienen que ser espacios seguros, como los patios de las escuelas, los gimnasios, los clubes de fútbol o de cualquier tipo de deporte. Los juegos en las plazas. Los juegos también. en las plazas, sí, claro. Absolutamente, claro que sí. Uno siempre piensa que esos son lugares seguros, porque son lugares que están diseñados o pensados para la recepción, no de uno, de muchos chicos que interactúan al mismo tiempo, y la verdad que es algo tristemente que uno no, o sea, no lo puede ni pensar, ¿no? Lo que es la tragedia y la desgracia de dejar a tu hijo jugando a la pelota, y porque lo que yo me acuerdo es que él se cuelga al parecer del travesaño, y algo que es re normal, que un montón de chicos lo hacen, y el arco no estaba murado y la estructura lo aplastó, le aplastó el cráneo. Claro. Es un horror. Y así cuántas otras cosas hay que muchas veces, pero como uno no puede pensar cómo esto no estaba antes previsto o descrito en una ley, ¿no? Que Joaquín tuvo que pagar con su vida
para que los padres pobrecitos motiven esta ley y vengan al Congreso y empujen para que no vuelva a ocurrir una tragedia como esta. Insisto, esos lugares donde, digamos, cualquier papá o cualquier mamá piensa que es un lugar seguro. No es que lo dejaron en una esquina, en un barrio, en la noche, o sea, lo dejaron en la escuela jugando a la pelota. Estaba viendo que el director del colegio al que iba el nenito fue imputado por este hecho. Estoy solamente viendo porque, bueno, los directores de las escuelas tienen responsabilidades penales, obviamente por las cosas que suceden. ¿Se acuerdan la trágica muerte de la nieta de Alfonsín? También, que estaba jugando en un colegio, no sé si se acuerdan ustedes. No me acuerdo, ¿cómo era? Y había unas puertas de vidrio en un colegio en la zona de Palermo, privado. Estaba jugando, la nena sale corriendo por un pasillo y atravesó el vidrio. Le rompió los órganos. Muy dramático. Tremendo, y a partir de eso también se reglamentó cómo tienen que ser las estructuras dentro de los colegios. Una cosa que uno dice, che, bueno, es lo básico, ¿no? O sea, lo básico. Y no, porque era una casa antigua ese colegio que no estaba acondicionado, no tenía ninguna medida de seguridad, y era una hoja de vidrio que la nena la atravesó y le perforó. No, esto pasó hace muchos años, por eso ustedes no se acuerdan, pero fue tremendo. Pero a ver, por eso también es que se habla de los dos ámbitos, ¿no? Del público y del privado. Porque vos tenés, por ejemplo, el caso de la escuela privada que mencionabas recién, por el otro lado también el tema de las plazas. Bueno, ahí las responsabilidades son distintas, ¿no? Lo que puede ser un municipio, una escuela. Por eso es que la idea es que se pueda regular para todos estos ámbitos, para los clubes, para las plazas, para las escuelas, para los campamentos, para cualquier espacio donde los pibes y las pibas hagan deporte, ¿no? Exacto. O sea, cualquier actividad deportiva que segura. Los padres se puedan quedar tranquilos de que están yendo a un lugar con todas las medidas adoptadas. Lo mismo que después que fue la muerte de Romina Yan, la hija de Cris Morena, se implementaron estas medidas, estos protocolos obligatorios dentro de los gimnasios. Que vos, para hacer actividad física en un instituto privado, en un gimnasio, vos tenés que estar habilitado por un médico. No es que solamente vos pagas la inscripción y podés ir. O sea, hay un médico que tiene que decir... dar un certificado de salud, todas estas cosas, físico. Por ejemplo, son protocolos que se implementan. Era a partir de la muerte de Romina Yan. Sí, porque ella venía de entrenar. Y si bien ella no se murió en el gimnasio, fue inmediatamente después de hacer ese estrés físico. La nieta de Alfonsina, y nos estaba recordando nuestro productor Diego, murió porque se le abrió la arteria, no en el cuello, en la pierna, se le abrió la arteria femoral con la cortadura del vidrio. Y nene, lo dije incorrecto, se le comprimió el tórax con el arco de fútbol, y eso le generó heridas, y esas heridas naturalmente terminaron en su fallecimiento. Bueno, cosas que tienen que evidentemente cambiar. Tenemos más... Hay una placa más con parte de los Coti, argumentos que se dan en el proyecto. Bueno, básicamente lo que dice es lo que decías vos, Meli, que no existe una ley nacional para regular estos temas. También trae, lamentablemente, otros accidentes donde se dan situaciones similares, tal como relatabas recién, para entender, digamos, que no es un caso aislado, y que obviamente que son situaciones evitables. Uno, cuando habla de accidentes, sobreentiende que es algo que no se podía prever. Bueno, si uno adopta las medidas de seguridad necesarias, pueden evitarse. Y también, obviamente, como suele hacerse en este tipo de legislaciones, se traen ejemplos de legislaciones vigentes en Francia, en distintas zonas de Europa, para poder unificar ciertos criterios de seguridad. Así que bueno, hoy a la 1 de la tarde, en un ratito nada más, comienza la Comisión de Deportes, y la idea es darle tratamiento a este proyecto de ley. Muy interesante, gracias. Coti, hacemos una pausa cortita aquí en Consenso y en un ratito seguimos adelante, porque Jessy también trajo temas para compartir con nosotros. Ya venimos.
Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General.
Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Del año, ¿cómo nos gusta dividir el año del primer semestre, segundo que semestre? hay unas vacaciones en el medio para algunos. Para algunos, Sí. un receso que, bueno, andás a ver qué es lo que pasa. Pero bueno, lo cierto es que en realidad para mí el año se dividía antes del Mundial y después del Mundial. Para mí era por ahí, Claro. más que otra cosa, ¿viste? No, que sí, te juro. Así que bueno, Jessy, contanos vos. Bueno, estamos hablando de la agenda del Poder Ejecutivo. Hay varios proyectos que presentó el gobierno de Javier Milei, más recientes. Algunos han avanzado, otros están a medio avanzar, otros están más en suspenso. Vamos a empezar por la Cámara de Diputados. ¿Cuál es el tema después de la media sanción del Superrigi, que era uno de los últimos proyectos que ingresó el Poder Ejecutivo y que eran de mucho interés? Bueno, ahora el tratamiento pasó al Senado, ahora vamos a repasar eso. Pero el otro proyecto es el de transparencia y publicidad de la gestión de intereses, más conocido como la ley de lobby, para regular el lobby. ¿En qué estado está este debate? Bueno, ya hubo 3 reuniones informativas de un plenario de comisiones de asuntos constitucionales y legislación general. Las 3 reuniones informativas tuvimos. La primera, vino un funcionario del Poder Ejecutivo, es Diego Marías, director nacional de Reforma Política, que es del área del Ministerio del Interior. Él hizo una exposición y además expusieron en esa oportunidad, que fue el 3 de junio, la primera reunión informativa sobre este proyecto, distintos diputados que tienen proyectos también para regular el lobby o la gestión de intereses, como se denomina también. Y luego hubo 2 reuniones con
informativas con la convocatoria de distintas organizaciones. Una fue el 10 de junio, otra el 17 de junio. Veremos, todavía no hay novedades de cómo va a continuar. Tendría que venir una etapa más de debate entre los diputados y las diputadas, ver si hay una posibilidad de hacer modificaciones, porque la realidad, Meli y Coti, que habrán visto que hubo varias críticas de parte de las organizaciones a el texto del Poder Ejecutivo. Así que veremos si tiene posibilidades de prosperar. Difícilmente pueda prosperar tal cual vino, tal cual fue enviado por el Poder Ejecutivo. Así que bueno, este es uno de los temas que está por lo menos en debate y que tuvo algunos avances en el sentido de por lo menos se convocaron reuniones informativas donde hubo algún tipo de intercambio sobre la propuesta. Vamos a la siguiente placa para repasar qué es lo que hay en el Senado. Los temas prioritarios: inviolabilidad de la propiedad privada. Tiene dictamen de comisión y está a la espera del tratamiento en sesión. Ya van 3 sesiones, si no recuerdo mal, que fue suspendida, sí. Que estaba incluido en el temario y por distintos motivos fueron sesiones que no se pudieron realizar, o en una sí se realizó, pero se pasó el tema porque no estaban los votos, había diferencias. Para hacer un repaso rápido, es una ley del Poder Ejecutivo muy importante, o que intenta cambiar esa legislación que es bastante troncal. La más importante me parece que es la ley de tierras rurales, porque es una ley que establece que hay un tope del 15% para que sean propiedad de extranjeros. Dentro de ese 15% hay un tope del 30% que pueden ser de estados, de otros estados nacionales. Y bueno, ahí hay un tema de soberanía, ¿no?, que también está puesto en cuestión. Se hicieron algunas modificaciones en el dictamen, pero hay algunos críticos y bueno, no se descarta que si llega al recinto del Senado pueda sufrir más modificaciones de las que ya tiene por el plenario de comisiones. Hasta la semana pasada había 12 versiones de los cambios que se le estaban haciendo a la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, específicamente al capítulo de tierras. Claro. Entonces, bueno, evidentemente no hay mucha certeza de cómo quedaría la letra final de este capítulo, sobre todo por esto que decías recién, Jessy, que bueno, hubo varias diferencias entre legisladores respecto de qué es lo que debería decir la letra chica, ¿no?, de ese texto. Claro. Si autoriza al Congreso en determinadas circunstancias, qué tanto poder tienen los gobernadores para decidir sobre la venta de parte de su territorio, de las provincias. Bueno, tiene que ver un poco con todo eso, con qué avales tendría que haber para que se le puedan vender a extranjeros, tanto estados como empresarios o personas físicas que no sean argentinos, territorio nacional. Claro, por ejemplo, se Los daba... kilómetros también era otro debate. ¿Cuántos kilómetros se les pueden vender? ¿Qué tan cerca de las fronteras están? Digamos, hay varias cosas en discusión. Así es, bueno, sí, de alguna manera es una legislación que el Poder Ejecutivo busca flexibilizar para que los extranjeros puedan acceder a una mayor compra de tierras. Entonces, bueno, ahí está puesto un poco el foco, y en especial si se trata de estados que quieren acceder a la compra, porque eso, por ejemplo, en zona de frontera, o el acceso al mar. Sí. Bueno, ahí, digamos, se generan distintos conflictos. Entonces, bueno, hay mucho debate al respecto, y por eso no conocemos al detalle todavía cuál es el texto que se va a votar finalmente. Tiene otras cuestiones sobre cambios en la legislación de declaración de utilidad pública sujeta a expropiación. Hay también modificaciones sobre la ley de manejo del fuego, sobre el tema de los desalojos para hacerlos más rápidos, pero bueno, en eso hay más consenso entre los bloques, o por lo menos parece que estarían los votos, pero el polémico todavía sigue siendo la de la ley de tierras. Decíamos entonces, el Senado tiene este proyecto, ley de inviolabilidad de la propiedad privada, ya listo para poder tratarlo en el recinto. Veremos si lo incluyen en una próxima sesión. Y lo que está a la espera de ver qué convocatorias se hacen es el Superrigi, que es el régimen de incentivo a las grandes inversiones de nuevas industrias, que ya tiene la media sanción desde la semana pasada de la Cámara de Diputados. Faltaría que convoquen a comisiones
para emitir dictamen y poder incluirlo en un temario. Es un proyecto que también tiene bastante interés el Poder Ejecutivo de que avance y no se frise ni demore mucho, porque tiene algunos proyectos en vista o acuerdos, preacuerdos firmados entre YPF y algunas empresas para que puedan ingresar a este régimen. Vamos a la siguiente placa para seguir repasando cómo va a continuar o cuáles son los temas que está mirando el Poder Ejecutivo. Estamos hablando de la ley de sociedades que tiene giro ingreso por el Senado. Lo que hubo la semana pasada fue una reunión informativa de la Comisión de Legislación General, donde fue Federico Sturzenegger a exponer y a defender esta propuesta, que es una reforma de la ley actual. Dice, bueno, es de la dictadura, el ANUCE, la última versión, hay que hacerle cambios, hay que modernizar. Pero bueno, habla de, por ejemplo, la creación de sociedades sin personas humanas, sino que sea 100% de inteligencia artificial. Claro, se incorporan las sociedades de acciones simplificadas al corpus general de la ley de sociedades, que es una ley bastante polémica, digamos, o que fue cuestionada aquí en la Cámara de Diputados hace algunos años porque surgió en investigaciones en Rosario que se utilizaba para el lavado de dinero del narco, porque son sociedades que se crean muy fácilmente, en 24 horas, sin requisitos. Bueno, hay varios debates, digamos, es una ley muy troncal también para cualquier país que, bueno, intenta hacer muchos cambios la versión del Poder Ejecutivo. Y después tenemos los pliegos del Poder Judicial. Sin ir más lejos, bueno, es lo que más viene avanzando en el Senado, todo el tema de, digamos, las vacantes que venían muy trabadas. Bueno, se aceleró el tratamiento. En la sesión que fue levantada de la semana, de la última del Senado, había varios pliegos, sobre todo de la Cámara, camaristas del ámbito laboral, están esperando, digamos, ser aprobados, y en el día de hoy está la Comisión de Acuerdos que va a tratar nuevos pliegos, va a tener audiencias de varios candidatos, con lo cual es un tema que está bastante permanente, ¿no?, en el Senado y que está avanzando. Vamos a la siguiente placa para ver algunos temas más que nos están quedando pendientes, que están pendientes en el Senado, como está bastante trabado, se avanzó mucho lo de los pliegos judiciales, pero hay otras iniciativas que están más demoradas. Lo que tiene ya media sanción de la Cámara de Diputados, y son iniciativas del Poder Ejecutivo, es la ley hojarasca y la del cambio en el régimen de zonas frías. Son dos iniciativas que se votaron en una misma sesión aquí en la Cámara de Diputados. El 20 de mayo fue la aprobación que hizo la Cámara Baja. La ley hojarasca es la que deroga, también de autoría de Sturzenegger, deroga varias legislación que quedó obsoleta, pero bueno, en el medio había otros cambios también que tenían algunos cuestionamientos, y la del cambio del régimen de zonas frías es la que vuelve a la versión original y sacaría de este beneficio a varias zonas, digamos, de la provincia de Buenos Aires, zonas de Mendoza que habían sido incorporadas. De Córdoba. De Córdoba también, así que bueno, es un tema polémico, y que justo en invierno también había muchas provincias, muchos usuarios muy pendientes de que no les quiten el beneficio, claro, porque es una reducción de las tarifas. Y después tenemos los que todavía no tuvieron ningún tipo de tratamiento, que son la reforma política, que igual es un tema de interés, de bastante ¿Puntualmente interés. el tema de las PASO? Sí, puntualmente el tema de las PASO es lo que más le interesa abordar. Siempre está la variante de, como se hizo la última vez, de suspenderlas por un año, ¿no? Y ahora con el tema de la suspensión es que, al tratarse también de elecciones presidenciales, los bloques que en su momento apoyaron al gobierno para suspenderlas y ahora no están tan contentos con esa idea, entonces también se están analizando otras variables. A ver, básicamente, suspender las PASO en el 2027